Hola, soy Silvia Hurtado, soy doctora en psicología. Muchas personas que al final de adulto ya le terminan diagnosticando TLP o trastorno límite de personalidad, desde pequeños se han sentido diferentes, se han sentido raros, se han sentido excluidos, que los rechazaban. Y lo peor de todo era no saber el porqué. No entendían el porqué y eso es lo que les termina haciendo una herida TLP. El sentirse diferentes, el sentir que no encajan y que nadie les explique el porqué. Todo su deseo es ser igual que el resto, sin saber que lo que tienen es un don que si lo potencian llegan a convertirse en grandes personas en la vida. No tienen por qué ser artistas o empresarios famosos, pero terminan llegando muy lejos porque tienen un don que según lo que tú hagas con ese don, llegas muy lejos o te quedas en TLP. Te quedas en TLP, no, te desvías hacia el TLP porque ese don es una potencialidad de llegar muy lejos en la vida. Es un don de tener un cerebro hipereficiente. Solo el 20% de las personas tienen este don, por eso es un don, porque no lo tiene la mayoría, el 80% de la gente no lo tiene, pero este don que tiene el 20% de la gente y que algunos terminan en artistas y otros terminan en TLP, es el don de la hipereficiencia mental. Quiere decir que piensan, sienten, actúan y perciben con mayor intensidad que la mayoría, tienen un sistema nervioso mejor dotado que el resto. Entonces, esto es un arma de doble filo. Si tú tratas bien ese don, si el entorno te ayuda a que se te desarrolle y te cubren tus necesidades y no sufres sintiéndote raro, diferente, excluido, rechazado, si eso no te pasa, pues se te termina desarrollando ese don y terminas siendo una persona de alto provecho. Pero lo que suele ocurrir es que como son solamente el 20% de la gente a lo que esto le pasa, la mayoría de las veces no entienden qué les ocurre porque no ven a nadie alrededor que les pase lo mismo. Son pocas las personas a las que les pasa esto. Y entonces pues al final terminan acomplejándose y desarrollando un miedo al rechazo y al abandono basado en la realidad de lo que han vivido desde pequeños, que por eso es el principal síntoma de TLP, el miedo al rechazo y al abandono, porque es que lo vienen sufriendo desde pequeños sin saber el por qué. Y el por qué es que es un don, es un secreto que no se sabe, que es que el TLP antes de ser TLP era un don precioso y que aunque a día de hoy se haya convertido en TLP, se le puede sacar brillo y lijar toda la oscuridad que se le ha ido depositando encima y volver a ser una persona altamente sensible, de gran provecho y que pueda rehacer y retomar su vida como siempre debía haber sido, aunque sea tarde, pero que puedan retomar su naturaleza verdadera. Es por eso, por este don de la hipereficiencia, que al ser tan emocionales, al ser predominantemente personas emocionales más que racionales, pues muchas veces pasan por personas infantiles y que tienen un aspecto aniñado. Muchos artistas les pasa que tienen aspecto aniñado, igual que muchas personas con TLP, porque tienen esa característica de tener un hemisferio derecho, que es el hemisferio emocional, más desarrollado en proporción que el izquierdo, y eso tiene pues una serie de características. Entonces, las personas que terminan teniendo TLP muchas veces son de eso, de ese aspecto aniñado que tienen pues no solo en el tono de voz, sino también en la forma de gesticular, en la mirada, incluso en el cutis, en la forma de peinarse, en la forma de vestir. Tienen ese toque aniñado y también en su comportamiento. Son personas que aman incondicionalmente de una manera muy por encima de lo normal, tanto en cantidad como en calidad. Entonces, claro, también se frustran cuando cada vez que se relacionan con personas del 80% del montón, notan que no les dan tanto como ellos les dan a los demás. Pero es que ellos tienen un plus que no puede ser correspondido porque los demás no lo tienen. Solo puede ser correspondido por personas que tengan también ese plus y que no sean TLP. Y por eso cuando dos personas con alta sensibilidad se conocen, conectan inmediatamente porque notan esa continuidad de voltaje entre el tuyo y el mío, esa sensación de conectar fácilmente con personas que tienen un voltaje alto parecido al suyo. Pero lo importante es que el TLP se sane, porque dos personas con TLP, con alto voltaje, desproporcionado, roto, no es beneficioso para ninguna de las dos partes. Entonces, estas personas tienen una serie de peculiaridades, como por ejemplo que son muy clarividentes. Es como que ven las cosas con mucha facilidad y con mucha claridad
y entonces pues con facilidad saben detectar las cosas buenas de los demás y además se lo dicen. Tienen facilidad para reconocer lo bueno de los otros, no tienen filtro a la hora de decir las cosas, también se les ocurren ideas y las sueltan tal cual. También las ideas que sueltan pues no diferencian los detalles de lo importante porque son personas muy creativas, sin prejuicios. También otra característica es que son tan amorosas que incluso con los objetos les dan vida a los objetos, tratan a cosas suyas que son materiales como si tuvieran vida propia de lo amorosos que son. Y terminan también pues sintiendo tanto calurosa, o sea, tan calurosa es su acogida a los demás, que muchas veces los de hemisferio izquierdo, el 80% de la gente que es de predominantemente hemisferio izquierdo, no entienden a las personas altamente sensibles, que son personas de hemisferio derecho, no los entienden y desconfían de ellos. Piensan que son artificiales, que son exagerados, que les gusta llamar la atención o que son lobos en la piel de un corderito o que tienen una segunda intención, porque no les cuadra esa intensidad y esa implicación tan grande que tienen con cualquier cosa que tocan, sea su trabajo, sea una pareja o sea cualquier objeto. Entonces, también otra característica de las personas que son altamente sensibles o que al final terminan desarrollando TLP es que antes de que lo desarrollen son personas que no tienen prejuicios y tienen mucha facilidad de encajar con todo el mundo y es que ven como las cosas muy claras y se saltan por encima protocolos y cosas que son como muy establecidas para los hemisferios izquierdos, como por ejemplo lo que nunca debe hacerse, lo que nunca debe decirse. Las personas con alta sensibilidad lo dicen y entonces pues causan ese rechazo, porque es como que no se dan cuenta y cuando dicen las cosas tal y como las piensan, tal y como las sienten y tienen el efecto negativo en los demás se ríen de ellos o los ridiculizan o los utilizan como si fueran payasos, se ríen un montón de días de lo que han dicho, pues entonces terminan callándose y no pudiendo mostrarse tal y como son, porque cada vez que ellos se han mostrado tal y como son, se han sentido que no encajaban, que sentían rechazo, que se reían de ellos. Entonces, quedarse dentro todas sus sensaciones, todos sus pensamientos y aparte de los ataques que han recibido, no poder decir tampoco lo que ellos piensan es lo que termina generando una herida TLP que a la larga da el diagnóstico de trastorno límite de personalidad, que es cuando esa alta sensibilidad se ha estropeado, se ha salido del camino y se ha convertido en algo malo cuando estaba destinado para ser algo bueno. Si os ha gustado este vídeo podéis suscribiros al canal o darle like. Muchas gracias.